Bueno, disculpadme por la interferencia, ¿no? Tenemos aquí a la función secante, que es 1 sobre coseno, haciendo el trazo de las rectas horizontales y verticales correspondientes, y sabiendo de que pues secante de 0 es igual a 1, nos ubicamos en este punto y trazamos, ¿no?, justamente una especie de parábola, pero que esa rama de la derecha no debe cortar esta recta vertical, tampoco de la izquierda, y eso se va a repetir también en 2pi, la misma figura, en menos 2pi, la misma figura, pero también en pi, ¿no? Sabemos que secante, ¿no?, de pi es igual a menos 1, entonces ubicamos aquí y trazo también una especie de parábola, pero hacia abajo, ¿no? Lo mismo en menos pi, una parábola hacia abajo, y observando la figura, tenemos ahí que evitar todos los múltiplos de pi medios. Esto de evitar los múltiplos de pi medios en general, ¿no?, es indicar 2n más 1, ¿no?, por pi medios, donde n recorre los enteros, ¿no? Claramente aquí, si n es igual a 0, pues tengo un medio, si n igual a 1, 3 pi medios, y así sucesivamente. Y su rango avanza, ¿no? Como esta parábola se va, o esta forma de parábola se va al menos infinito, entonces el rango viene de menos infinito hasta 1, que aquí está justamente el 1, y después tenemos de 1 al más infinito. Entonces la unión de esos dos conjuntos disjuntos es el rango de la función f. Y asimismo observamos de la figura que cada intervalo con, ¿no?, distancia igual a 2pi se repite en las figuras, ¿no? Aquí tenemos de menos 3 pi medios a pi medios, haciendo la diferencia derecha menos izquierda, resulta igual a 2pi. Entonces cada ¿no?, intervalo que tiene esa distancia, pues es justamente el periodo, ¿no? Ponemos 2pi. De la misma manera, en lo que respecta a la función cosecante, tenemos que la cosecante es 1 sobre seno, como ya tenemos como identidad, ¿no? Entonces, haciendo los trazos respectivos, considerando estos puntos básicos, ¿no?, los que siempre estamos tomando, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y todos los negativos, como secante no puede ser, cosecante no puede ser igual a, ¿no?, a infinito, entonces 1 sobre seno, tenemos que aquí evitar que seno sea igual a 0, porque si es 0 vamos a tener infinito. Entonces, se tiene que evitar todos los múltiplos de pi. Entonces aquí trazo justamente en pi una recta vertical, en 2pi otra recta vertical, en 0 otra recta vertical, y así tenemos esas rectas verticales, ¿no? Igualmente trazo estas rectas horizontales en 1 y menos 1. Entonces, como sabemos que cosecante de pi medio es igual a 1, me ubico aquí en este punto y trazo una especie de parábola, ¿no? Entonces esto avanza hacia arriba, ¿no?, cuando se tiene pues este punto, pi medio es 1, y lo mismo tenemos en menos 3 pi medios, me ubico aquí, trazo, ¿no?, esta especie de parábola hacia arriba, y en menos pi medios igualmente saben que es menos 1, y trazamos una parábola, una especie de parábola hacia abajo, lo mismo en 3 pi medios. Pues bien, entonces, estas figuras, ¿no?, justamente pues corresponden a la función cosecante. Bueno, entonces aquí claramente también lo que hay que evitar en el dominio son todos los múltiplos de pi. Entonces le ponemos n pi, n recorre los enteros. Bueno, claramente también el rango de esta
función va, ¿no?, de menos infinito a menos 1 y de 1 al más infinito. Pues bien, entonces, considerando ya los ejercicios de la semana, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, dada esta función secante cuadrado más cosecante cuadrado más 4 veces tangente cuadrado de 2x, hallar el dominio de esta función. Entonces, nos orientamos o nos basamos lo que ya hicimos en la clase anterior, que esta expresión complicada hay que pasar a una expresión simple. Entonces, lo mejor que desde un principio estoy indicando es pasar todo a seno y coseno, que en este caso es más adecuado, ¿no?, pasar secante y cosecante a lo que nosotros sabemos por identidad, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, entonces, pero antes de ello, puedo todavía, ¿no?, aprovechar lo siguiente, ¿no? Puedo aprovechar lo siguiente. Secante cuadrado más cosecante cuadrado. Por identidades esto es secante por cosecante, ¿no? Esto es instantáneo en todo caso de probar, ¿no? Es instantáneo de probar, ¿no? La suma de cuadrado de seno más cosecante es igual a su producto. Bueno, entonces ahora sí voy a reemplazar lo siguiente, ¿no? Sabemos que secante es 1 sobre coseno y cosecante 1 sobre seno. Primero escribo entonces para la cosecante, como está al cuadrado, seno cuadrado. Y la secante está al cuadrado, entonces coseno cuadrado. Y ponemos 1 en el numerador y más 4 veces tangente cuadrado, ¿cierto? Tangente cuadrado de 2x. Pues bien, tenemos entonces ahora lo siguiente, ¿no? Voy a pasar seno x por coseno x, ¿no?, usando seno del ángulo doble, ¿no? Justamente, ¿no?, voy a transformarlo a seno del ángulo doble. Para ello simplemente hacemos lo siguiente: multiplico por 2 el denominador y lo mismo también por 2 el numerador. Pero como está al cuadrado, necesitamos aquí 4, ¿no? 4, aquí necesitamos 4, ¿no?, ya que no es solamente seno y coseno, sino está al cuadrado. Entonces, con esto, para que se entienda mejor, voy a escribir lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí está. Tengo en el numerador 4. Entonces 4 seno cuadrado coseno cuadrado es lo mismo que 2 veces seno de x por coseno de x al cuadrado. Más 4. La tangente cuadrado de 2x, ¿no?, basándonos en que, ¿no?, 1 más tangente cuadrado, ¿no?, es igual a secante cuadrado, 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Despejando tangente cuadrado, este 1 pasa al otro lado, pasa con menos 1, entonces voy a reemplazarlo por secante cuadrado de 2x menos 1, ¿no? Tenemos esa identidad, por lo tanto puedo hacer esta, ¿no?, sustitución. Bueno, entonces esto es igual a 4. Entonces tenemos aquí 2 seno coseno es seno del ángulo doble. Como está al cuadrado, entonces seno cuadrado de 2x más 4 veces secante cuadrado de 2x menos 1. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre seno es cosecante, entonces vamos a tener 4 cosecante cuadrado, ¿no?, de 2x más 4 secante cuadrado de 2x
y menos 4. ¿No? Tenemos esta expresión. Bueno, aquí voy a factorizar este 4. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Factorizo 4 y esto va a multiplicar a cosecante cuadrado más secante cuadrado, pero pasamos a la forma de producto, ¿no? Es decir, lo expresamos así. Secante cuadrado de 2x, ¿no? Por cosecante cuadrado de 2x. ¿No? Por identidades se escribe esto, ¿no? Y nos queda ahí menos 4. Menos 4. Otra vez esto es lo siguiente, ¿no? Esto ya está en la parte superior, ¿no? Tenemos ahí, esto pasamos a la forma, ¿no? 1 sobre seno cuadrado de 2x por coseno cuadrado de 2x, ¿no? ¿No? Reemplazando pues secante y cosecante por la identidad recíproca. Y bueno, tenemos aquí menos 4. Otra vez aquí voy a pasar a seno del ángulo doble. Para ello necesito aquí, como está el cuadrado, 4 y aquí también, ¿no? 4. Entonces vamos a tener inmediatamente lo siguiente, ¿no? Y una vez hago lo siguiente, ¿no? Este 4 multiplica, ¿no? A este 4, entonces 16. ¿No? 16. Y como esto ya hicimos anteriormente, ¿no? Esto es, ¿no? Bueno, en todo caso, un paso más no nos va a demorar mucho. Bueno, entonces esto de aquí se va a transformar en seno cuadrado de 4x. ¿No? 4x. Ahí está. Y menos 4. ¿No? Esto se va a transformar en seno del ángulo doble, es decir, seno de 4x al cuadrado. Bueno, pero sabemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre seno es cosecante, entonces tenemos ahí 16 cosecante cuadrado de 4x menos 4. Menos 4. Bueno, hemos llegado a una expresión simple, ¿no? Una expresión simple. Pero como ya hicimos en la clase anterior y las clases, ¿no? ¿no? Que hemos visto razones trigonométricas, ¿no? Lo mejor es analizar notablemente en esta anterior, ¿no? O en todo caso es suficiente haber llegado aquí. Porque lo que tenemos que evitar es que el denominador sea igual a 0. ¿No? Entonces, condición para el dominio, ¿no? Entonces digo aquí, la condición para que exista esta función es lo siguiente, ¿no? Que seno de 4x, ¿no? Ya no escribo el cuadrado, solo necesito expresar seno de 4x, tiene que ser distinto de 0. ¿No? Distinto de 0. Bueno, para ello, lo único que hay que poner es lo siguiente, ¿no? Seno es justamente 0 cuando es múltiplos de pi. Entonces digo aquí, 4x distinto de los npi, donde n recorre los enteros. Bueno, de aquí despejamos x, entonces tenemos ahí que es distinto de npi sobre 4. Sobre 4. Donde n recorre los enteros. N recorre los enteros. Pues bien, entonces ya está. Hay que evitar los npi cuartos. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿no? El dominio de esta función son todos los reales menos los npi cuartos
tal que n recorre los enteros. Justamente esta es la respuesta, ¿no? Tenemos entonces la respuesta para esta primera pregunta. Considerando la pregunta número 2, ¿no? Dice, si tenemos la función secante, donde x está en ese intervalo, es el dominio de la función, dice hallar el rango, el complemento del rango de esta función. Nos pide hallar el complemento. Ponemos aquí rango. Ponemos corchete y entonces complemento voy a indicarlo de esta manera, ¿no? Nos pide hallar el complemento del rango de esta función. Bueno, tenemos que procesar la función secante en este intervalo, ¿no? De 3 pi cuartos, es decir, 135 grados hexadesimales a 3 pi medios, y de 3 pi medios a 2 pi, ¿no? Intervalo abierto, ¿no? Intervalo abierto, unión de dos intervalos abiertos. Pues bien, bueno, voy a graficar rápidamente, ¿no? La mejor opción en este caso es graficar. Bueno, entonces considero, no solo los positivos. Tenemos aquí una recta vertical, una horizontal, tenemos x, y. Pues bien, sabemos que la función secante pues debe evitarse los múltiplos de pi medios. Bueno, voy a poner aquí
Tengo aquí justamente pi medios 90 grados. Aquí tenemos pi, 3 pi medios. Y tenemos 2 pi. 2 pi. Pues bien, entonces trazo una vertical con respecto a pi medios. Lo mismo en 3 pi medios. Ahí está. Pues bien, entonces voy a ubicar estos valores que nos dan como dato respecto al dominio de la función, ¿no? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es 135 grados, es decir, aquí tengo 90, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ubicar 135 grados, es este punto, ¿no? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Después tenemos 3 pi medios, ahí está, esto es 3 pi medios. Y de 3 pi medios a 2 pi. ¿No? A 2 pi. Bueno, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? Que con respecto a la función secante debemos de trazar una recta horizontal. Voy a trazar una recta con puntos continuos, lo mismo aquí. Considero esta recta horizontal, ¿no? Tenemos aquí justamente 1 y este de aquí es menos 1. Pues bien, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? La función secante, pues su gráfica es así. Tenemos que se va acercando esta asíntota. Bueno, en lo que respecta ya a este intervalo, pues tenemos aquí en la parte inferior, ubicamos este punto, de aquí me acerco, ¿no?, a estas rectas verticales. Estas rectas verticales. Entonces, es lo siguiente, ¿no? Aquí está. Me voy acercando. Me voy acercando. Lo mismo aquí. En 2 pi. Tenemos aquí la gráfica respectiva. Bueno, es solo la idea naturalmente, ¿no? No necesitamos hacerlo exactamente, ¿no? Bueno, entonces ahora sí. En lo que respecta a secante, ¿no? Para 3 pi cuartos, ¿no? Naturalmente bajamos, ¿no?, hasta que encuentre a la figura. Aquí tenemos su imagen, ¿no? Secante de 135 grados, ¿cierto? Es menos, ¿no? Segundo cuadrante, secante es negativo, entonces nos queda el secante de 45 grados, ¿no? Secante de 45 grados es menos raíz de 2, ¿cierto? Secante sabemos que es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien. Después tenemos 3 pi medios. Aquí está, 3 pi medios. Naturalmente esto se va al menos infinito, ¿no?, este punto. Y finalmente tenemos 2 pi. No de tomar 2 pi, entonces ponemos aquí abierto, ¿no? Abierto. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente. De la figura, ¿no?, directamente voy a aprovechar la figura para decir lo siguiente, ¿no? De la figura tenemos ahí, ¿no?, secante de x.
secante de X. Claramente va a tener los siguientes extremos, ¿no? Ahí está. Veamos aquí. Veamos aquí. Tenemos desde menos infinito, ¿cierto? Fíjense, esto se va al menos infinito. Entonces, de menos infinito hasta, ¿no? Ponemos aquí secante, ¿no? Secante, menor o igual que 1, ¿no? Ahí está. Esto se va al menos infinito. El mayor valor va a ser menos 1. Menos 1, ¿no? Ahí está. Y después, en lo que respecta de 3 pi menos a 2 pi, que está aquí, en este intervalo, entonces ponemos aquí unión, ¿no? O antes de unión ponemos O, ¿no? O. Lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí desde 1 abierto porque no toma pues ¿no? El 1, disculpen aquí este punto está acá, ¿no? Esto es la parte superior, ¿cierto? Tenemos entonces esta porción de la gráfica es este punto de acá, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en ese intervalo, ¿no? En ese intervalo de 3 pi menos a 2 pi, sin tomar 2 pi, se tiene que esto avanza de 1, entonces tenemos ahí secante, secante, de X, ¿cierto? Menor que, más infinito. Ahí está, ¿no? Repito, estoy aprovechando la figura sin hacer el proceso analítico, porque para el rango lo único que hay que hacer es observar la figura. Entonces, como esto se va al menos infinito, va de menos infinito hasta menos 1, que es el valor más alto que tiene esta rama de la función secante, en este intervalo que nos dan, y de 3 pi menos a 2 pi, el menor valor es 1, pero abierto porque es abierto en 2 pi, hacia arriba. Entonces va al más infinito. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Entonces la función secante pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, cerrado, unión, abierto en 1 al más infinito, ¿no? Muy bien, entonces tengo aquí el rango, decimos aquí, luego, ¿cierto? El rango de esta función secante en ese intervalo es este conjunto de aquí, de menos infinito a menos 1, unión de 1 al más infinito. Perfecto. Por lo tanto, el complemento, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Por lo tanto, el complemento de del rango de esta función es lo siguiente, ¿no? Abierto en menos 1 y cerrado en 1. Cerrado en 1. Muy bien, entonces tenemos ahí el complemento del rango de esta función para el dominio que nos dan ahí.
Muy bien. Considero entonces la pregunta número 3. Número 3. Nos dice lo siguiente, ¿no? Hallar el rango de esta función f de x es igual al valor absoluto de coseno cuadrado de 2x menos seno cuadrado de 2x dividido por seno de 2x por coseno, ¿no?, de 2x. Entonces aquí lo que están pidiendo es, ¿no?, lo siguiente. Si x pertenece al intervalo de pi sobre 16, 3pi sobre 16 abierto por la derecha, ¿no? Entonces, hallar su rango. Aquí es igual el rango de esta función, ¿no? El rango de esta función. Pues bien. Entonces, respecto a la solución. Respecto a la solución. Tenemos lo siguiente, ¿no? Otra vez lo que estamos haciendo casi siempre, pasar esta función, una presentación complicada a una simple. Para ello tenemos el numerador, coseno cuadrado menos seno cuadrado, es coseno del ángulo doble, es decir, es coseno de 2 veces 2x, es decir, coseno de 4x. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ahora, observando el denominador, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Seno de 2x por coseno de 2x. Pues bien, para poder usar seno del ángulo doble necesitamos aquí 2. Entonces, al mismo tiempo que uno considera el 2 en el denominador, también hay que poner el numerador. Bueno, entonces, lo siguiente aquí. El 2 del numerador, como valor absoluto de 2, es igual a 2. Y en el numerador vamos a tener justamente, ¿no?, coseno de 4x, todo sobre 2 seno coseno es seno del ángulo doble, es decir, es seno de 2 por 2, 4x entonces. Pues bien, sabemos que coseno sobre seno es cotangente. Entonces tenemos aquí 2 veces valor absoluto de cotangente de 4x. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí ya tengo una expresión fácil de procesar. Si quiero hallar el rango de esta función, ya sabemos, lo que hay que hacer es construir esta función, ¿no?, 2 que multiplica al valor absoluto de cotangente de 4x. Bueno, para ello hacemos lo siguiente, ¿no? Nos dice de que x pertenece a ese intervalo, entonces pi sobre 16, ¿cierto?, menor o igual que x, menor que 3 pi sobre 16. Necesito 4x, entonces multiplico por 4 a esta desigualdad. Bueno, entonces tenemos aquí pi cuartos menor o igual que 4x y menor que 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Ahora le aplicamos la función, ¿no?, la función cotangente. Sabemos que la función cotangente es una función decreciente, ¿no?
Si es decreciente, entonces se invierte la desigualdad. Entonces primero considero aquí, bueno, por esta vez escribo lo siguiente, ¿no? Cotangente, ¿no? Se escribe así, cotangente de 3 pi cuartos, se escribe primero, para preservar la desigualdad, ¿no? Para el lado izquierdo, ¿no? Entonces menor para el lado izquierdo. Entonces esto es cotangente de 4x y menor o igual que cotangente de pi cuartos, ¿no? Por ser cotangente una función decreciente, resulta esta desigualdad así. Pues bien, 3 pi cuartos, segundo cuadrante, la cotangente es negativa, entonces tenemos ahí menos 1, ¿cierto? Menos 1, y tenemos aquí menor que cotangente de 4x menor o igual que 1, ¿no? Cotangente de pi cuartos igual a 1. Muy bien, ¿qué más? Le tomamos valor absoluto, entonces le aplicamos el valor absoluto, ¿cierto? Al aplicar valor absoluto, todos los negativos pasan a ser positivos. Eso quiere decir, vamos a tener 0 menor o igual que valor absoluto de la cotangente de 4x, ¿no? Valor absoluto de cotangente de 4x menor o igual que 1, ¿no? Menor o igual que 1, ¿no? Todos los negativos pasan a ser positivos, entonces queda esta desigualdad. Y por último, multiplicamos por 2, ¿no? Para poder construir ya la función totalmente, lo único que hay que hacer ahora es multiplicar por 2. Bueno, 2 por 0 es 0, este es menor o igual que 2 veces valor absoluto cotangente de 4x y menor o igual a 2. Pronto. Entonces ya sabemos, ¿no? Los extremos son los que conforman, pues, el rango de esta función, ¿no? Intervalo cerrado, ¿no? Directamente, como eso ya sabemos, digo, por lo tanto, por consiguiente, el rango de esta función es el intervalo cerrado de 0 a 2. ¿No? Ahí está. Entonces tenemos ahí la respuesta. Pues bien, la pregunta número 4, dice, la función f de x es la raíz cuadrada positiva de secante cuadrado de x sobre 4 más cosecante cuadrado de x sobre 4, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Que x pertenece al intervalo abierto en el lado izquierdo, es decir, en 2 pi tercios, y tenemos
¿Quiere escribiendo terminar si hay problema? Sí, sí. Haciendo la diferencia derecha menos izquierda resulta igual a 2pi. Entonces cada ¿no? intervalo que tiene esa distancia pues es justamente el periodo, ¿no? Ponemos 2pi. De la misma manera, en lo que respecta a la función cosecante, tenemos que la cosecante es 1 sobre seno, como ya tenemos como identidad, ¿no? Entonces, haciendo los trazos respectivos, considerando estos puntos básicos, ¿no? Los que siempre estamos tomando, 0, pi medios, pi 3 pi medios y todos los negativos, como secante no puede ser, cosecante no puede ser igual a, ¿no? a infinito, entonces 1 sobre seno, tenemos que aquí evitar que seno sea igual a 0, porque si es 0 vamos a tener infinito. Entonces, se tiene que evitar todos los múltiplos de pi. Entonces aquí trazo justamente en pi una recta vertical, en 2pi otra recta vertical, en 0 otra recta vertical y así. Entonces le ponemos n pi, n recorre los enteros. Bueno, claramente también el rango de esta función va, ¿no? de menos infinito a menos 1 y de 1 al más infinito. Pues bien, entonces, considerando ya los ejercicios de la semana, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, dada esta función secante cuadrado más cosecante cuadrado más 4 veces tangente cuadrado de 2x, hallar el dominio de esta función. Entonces, nos orientamos o nos basamos lo que ya hicimos en la clase anterior, que esta expresión complicada hay que pasar a una expresión simple. Entonces, lo mejor que desde un principio estoy indicando es pasar todo a seno y coseno, que en este caso es más adecuado, ¿no? Pasar secante y cosecante a lo que nosotros sabemos por identidad, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, entonces, pero antes de ello, puedo todavía, ¿no? aprovechar lo siguiente, ¿no? Puedo aprovechar lo mismo en menos pi, una parábola hacia abajo, y observando la figura, tenemos ahí que evitar todos los múltiplos de pi medios. Esto de evitar los múltiplos de pi medios en general, ¿no? es indicar 2n más 1, ¿no? por pi medios, donde n recorre los enteros, ¿no? Claramente aquí si n es igual a 0, pues tengo un medio, si n igual a 1, 3 pi medios, y así sucesivamente. Y su rango avanza, ¿no? Como esta parábola se va, o esta forma de parábola se va al menos infinito, entonces el rango viene de menos infinito hasta 1, que aquí está justamente el 1, y después tenemos de 1 al más infinito. Entonces la unión de esos dos conjuntos disjuntos es el rango de la función f. Y asimismo observamos de la figura que cada intervalo con, ¿no? distancia igual a 2pi se repite en las figuras, ¿no? Aquí tenemos de menos 3 pi medios a pi medios, tenemos esas rectas verticales, ¿no? Igualmente trazo estas rectas horizontales en 1 y menos 1,
Entonces, como sabemos que cosecante de pi medio es igual a 1, me ubico aquí en este punto y trazo una especie de parábola, ¿no? Entonces esto avanza hacia arriba, ¿no? Cuando se tiene pues este punto, pi medio es 1, y lo mismo tenemos en menos 3 pi medios, me ubico aquí, trazo, ¿no?, esta especie de parábola hacia arriba, y en menos pi medios igualmente saben que es menos 1, y trazamos una parábola, una especie de parábola hacia abajo, lo mismo en 3 pi medios. Pues bien, entonces, estas figuras, ¿no?, justamente pues corresponden a la función cosecante. Bueno, entonces aquí claramente también lo que hay que evitar en el dominio son todos los múltiplos de pi. Bueno, disculpadme por la interferencia, ¿no? Tenemos aquí a la función secante, que es 1 sobre coseno, haciendo el trazo de las rectas horizontales y verticales correspondientes, y sabiendo de que pues secante de 0 es igual a 1, nos ubicamos en este punto y trazamos, ¿no?, justamente una especie de parábola, pero que esa rama de la derecha no debe cortar esta recta vertical, tampoco de la izquierda, y eso se va a repetir también en 2pi, la misma figura, en menos 2pi, la misma figura, pero también en pi, ¿no? Sabemos que secante, ¿no?, de pi es igual a menos 1, entonces ubicamos aquí y trazo también una especie de parábola, pero hacia abajo,